Muy bien, pues empecemos. En lo que Fabio llega y se conecta. Pues mucho gusto, soy Adriana Villalpando. Estamos en Conversando con del ITREM. Espera, porque me voy a poner esto y a lo mejor va a sonar ahí raro. Sí, a ver, aguanten, ¿sale? Aguanten para que no se escuche. Perdón, se escucha feo, perdón. A ver. Ya está. Ahí está. Entonces decíamos, estamos en Conversando con. El día de hoy tenemos de invitada a Anaí Luna, que trabaja también aquí en el Instituto de Terapia Racional Emotiva. Y Fabio Alejo. Y Adriana Villalpando. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, @ITREMMX, tanto en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, ahí nos encuentran, en Facebook, en la página ITREM, Instituto de Terapia Racional Emotiva, ahí nos encuentran, o en la página que tenemos del instituto, www.itrem.com.mx, para que vean sobre cursos que va a haber, que hay continuamente, para que se enteren de la maestría, del diplomado que tenemos y puedan hacerlo. ¿Y hoy de qué vamos? Eso me tocaba decirlo a mí. Sí, pero ahora te lo quité. Demasiado tarde. Te lo quité porque siempre habíamos hecho diferente. Protagonista. Así soy. ¿Con qué vamos a empezar? Hoy, ¿con quién vamos a conversar? Conversando con la culpa. Gran tema de conversación. Sí, es uno de los sentimientos que generan más dolor y a veces más errores en el comportamiento del ser humano a través de la historia. Más dolor a familias, a naciones, a las personas. Es muy compleja la culpa y es también un motivo de sufrimiento que lleva a las personas a terapia y es muy, muy común. Sí, así es. Además es algo que viene desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, es algo que lo hemos podido observar desde culturas pues muy antiguas. Y bueno, empecemos. ¿De dónde viene la culpa? Anaí, tú que eres la invitada de hoy, ¿qué te parece? Claro, pues sí, mira, la culpa viene desde una cultura, sobre todo en la parte occidental, ¿no? O sea, tenemos como esta cultura judeocristiana en el que viene desde el hay que portarnos bien porque si no nos vamos a ir al infierno, ¿no? O tienes que ser una buena persona porque si no, entonces Dios no te va a aceptar, no te va a proteger, no te va a querer, no vas a formar parte de nuestra religión y de nuestro grupo social. Entonces, bueno, podemos observar que desde ahí viene y bueno, hoy en día pues ya lo hemos estado practicando ya en casa, ni siquiera porque tengas una religión tal cual, ¿no? O sea, ya es algo que se volvió de la sociedad. Claro. Entonces, podríamos decir que en esta cuestión de las religiones tiene que ver con los códigos morales con los que nos manejamos. Sí, exactamente. Sí, viene desde lo que está bien, lo que está mal, ¿no? O sea, esta parte moral es muy dicotómica, o sea, no tenemos grises, es blanco o negro, o está bien o está mal, y ya está, ¿no? Y entonces, en la culpa, ¿será que hay un código moral que nos enseñaron, que aprendimos por la religión, por nuestra casa, por lo que sea, y se rompe y al romperse o fallo a ese código moral y entonces siento culpa porque se siente que fallé a eso que moralmente me habían dicho que tenía que ser o debería de ser? Claro, y aparte hay una relación entre la culpa que viene en este caso en el occidente y bueno, en muchos países europeos, en Rusia también, en algunos países del Medio Oriente, es una organización religiosa, político-social que formulan una manera de poder tener cierta estabilidad y control social. Tiene muchísimos años, sabemos que desde el Código de Hammurabi, estamos hablando de 1800 años antes de Cristo, ya hay muchas leyes que están relacionadas con la culpa, ¿no? Entonces, esto transmina en las sociedades a través de las religiones y se aísla en cada sociedad y en cada casa y en cada escuela y en cada cultura y se convierte en una forma de regular la conducta humana, ¿ok? Pero sobre todo la culpa, porque se puede regular la conducta humana a través de la ética, ¿no? En este caso, con el tema de la culpa, tiene que ver con sentimientos negativos asociados al comportamiento. Y esos sentimientos negativos relacionados con la penitencia, ¿sí? Y el pedir perdón,
¿no? O sea, como una forma de quitarte la culpa. Y aquí hay un problema en los orígenes de la culpa que estropean el funcionamiento del aprendizaje. Porque la persona cuando se siente culpable lo que necesita es que le disculpen y se convierte en el objetivo principal en lugar de aprender de las acciones y cómo éstas impactan negativamente en la sociedad. La persona, en lugar de tener este aprendizaje, lo que busca es no sentir culpa o no sentir vergüenza, para la cual se esconde. De ahí viene la doble moral. Y cuando recibe la penitencia y el castigo, entonces ya vuelve al estatus de buena persona, pero no aprendió como esta lección y sigue haciendo este círculo vicioso de la conducta. Sí, sí, claro, y además esto lo podemos observar desde la educación de los niños, ¿no? O sea, que empezamos mucho con el pide perdón y luego el niño no sabe ni por qué está pidiendo perdón, ¿no? Pero ya es hay que pedir perdón. Y simplemente por eso ni siquiera entiendo por qué estoy pidiendo perdón o qué voy a lograr con ese perdón y no voy a cambiar absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente con el hecho de, oye, perdón, te perdono, listo, se acabó el problema. Se acabó. Entonces, porque ya me volví bueno otra vez, porque ese es bueno o malo, que es la parte dicotómica, ¿no? Entonces, como pedí perdón, ya soy bueno porque pedí perdón. Ya. Exacto. No importa que haya hecho lo que haya hecho, no hubo lo que dice Fabio, este aprendizaje sobre lo que hice inadecuado, cómo podré modificar, etcétera, etcétera, que eso veremos más adelante. Y si no pides perdón, ¿qué pasa? Eres una mala persona, te vas a ir al infierno. Sí. Eres doblemente culpable y mala persona, ¿no? Sí. Y te vas a ir al infierno. Sí. Contigo. Vámonos. No, pero es que eso es lo que nos educa, ¿no? Es de, si no pides perdón, eres una mala persona, porque además de que hiciste algo mal con lo que ya eres una mala persona, eres doblemente malo y no tienes redención eterna. Sí, claro. ¿No? Bueno, ¿y todos sentimos culpa? Híjole, yo creo que sí, es un problema muy común, ¿no? Lo hemos escuchado mucho. Yo creo que todos si hablamos del término medio de la sociedad, sí sentimos culpa, ¿no? Hay trastornos mentales en donde no se siente culpa, pero esos son trastornos mentales, de esos no vamos a hablar. Vamos a hablar de nosotros, los seres humanos normales, que andamos por la faz de la tierra y sí sentimos culpa, porque la mayoría que pertenecemos a este grupo que decían ahí, esta cultura judeocristiana que implica mayormente a toda la parte occidental del mundo, vamos a quitar los orientales porque ahí se manejan otros códigos morales diferentes, pero a nosotros, a todos nos educaron más o menos igual, y la gran mayoría vamos a sentir culpa. Y si no te lo enseñaron en casa, pues te lo enseñaron en la escuela y tus amigos, y eres una mala amiga y le tienes que pedir perdón y no te sientes culpable, que por eso pasó bla, bla, bla. Sí. Entonces, nos lo termina repitiendo la sociedad. Entonces, yo sí creo que, si no todos, la gran mayoría de los pobladores del hemisferio occidental de este planeta sentimos culpa. Ahora, lo que decías me parece muy interesante, porque mencionaba los trastornos mentales, y sí hay trastornos, por decir uno muy claro, es el trastorno de la personalidad antisocial, lo que comúnmente llaman un psicópata, ¿no? O sociópata, o un narcisista. Y sí, esto ya está más relacionado con la empatía, ¿no? ¿Sí? O sea, la empatía es un mecanismo que tenemos los seres humanos y bueno, muchos mamíferos, y es un mecanismo de poder percibir la otredad, ¿no? O sea, es decir, sentir el dolor de la otra persona, ¿okay? Y colaborar con ese dolor para ayudarle a esa persona o su ser a que sufra menos, para integrarlo al clan, a la comunidad, y que la comunidad pueda prevalecer en el mapa genético, ¿no? Entonces la empatía es este pegamento que tenemos los seres humanos para poder crecer como clan, crecer como grupo. Entonces, pero eso es una cosa, y la culpa ya tiene mucho contenido, ¿no? La empatía tiene que ver con el área 6 de Brodmann, de las neuronas espejo, la teoría de la mente, que es cómo piensa el otro, cómo sé yo que piensa el otro, que piensa de mí, ¿no? Que es la teoría de la mente que empezamos a desarrollar más a los 4 años, y eso es la parte biológica de la empatía,
que podemos decir las bases fundamentales bioquímicas de lo que se distorsiona después como un mecanismo de control social que se llama la culpa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y si todos sentimos culpa, ¿la culpa es racional o irracional? Pues irracional, Ok. en algunos sentidos. ¿Y por qué en algunos y no en todos? Pues sí. ¿Por qué sería irracional el tema de la culpa? Bueno, es irracional porque no la necesitamos. A pesar de que socialmente creemos que es un regulador de la conducta humana, es un regulador basado en el sufrimiento humano y en el reforzador negativo o el castigo positivo. Si la persona tiene que sufrir para poder entender sus errores y tiene que recibir un castigo, y lo cual es absolutamente innecesario. Hoy sabemos que las personas aprenden mejor cuando están tranquilas que cuando están estresadas o angustiadas. Uh-huh. Y el castigo genera dolor, genera angustia, genera distracción, un cerebro poco receptivo, deja entrar poca información. Y entonces en ese sentido la culpa nos aleja mucho de poder aprender, crecer como sociedad, entender nuestros errores, responsabilizarnos de ellos. Y bueno, hay una lista larga. Uh-huh. Sí. Entonces, la culpa es irracional y vamos a poner por qué es irracional. Uno, cuando hablamos de racionalidad, hablábamos de ¿para qué te sirve la culpa? ¿Te sirve para alcanzar tus metas? Sí, el tema No, es ¿verdad? que cuando yo siento culpa, pues no estoy solucionando nada, ¿no? O sea, no estoy solucionando el problema. Si yo cometí un error y entonces me siento culpable, Uh-huh. pues entonces no estoy solucionando mi error, simplemente lo que estoy haciendo es tratar de que el otro me perdone. Uh-huh. Y no estoy haciéndome responsable de mis acciones y tratando de cambiar lo que puedo cambiar, porque muchas veces pues igual ya no se puede cambiar nada, Uh-huh. pero lo que puedo cambiar no lo hago, porque lo único que me queda es el yo me voy a castigar y me voy a sentir muy mal y entonces voy a sufrir muchísimo, pero no voy a avanzar, no va encaminado a mi objetivo. Uh-huh. Entonces, no sirve de nada sentir culpa. La otra es que te genera emociones exageradas. Sí, Sí. mucho. ¿Cómo qué emociones exageradas generan la culpa? Híjole, es que la culpa es un sentimiento tan robusto que puedes tener todas las emociones, ¿sabes? Negativas. Uh-huh. Enojo, Uh-huh. te puedes sentir enojado por las circunstancias que te llevaron a hacer o porque hiciste lo que hiciste. Puedes sentirte muy angustiado, puedes sentir vergüenza. Uh-huh. Uh-huh. Que justo ahora que mencionas el enojo, también me gustaría agregar que cuando yo siento culpa y quiero pedirle perdón a una persona y esa persona no me perdona, ahora me enojo, ¿no? Me enojo y digo, ¿cómo es posible que esa persona no me perdonó? Ahora él es la mala persona, Uh-huh. ¿no? Claro. Y entonces los papeles Sí. se invierten. Se hace un ciclo. Sí, Sí. se vuelve un ciclo, ¿no? O entras también en una manipulación con otra persona, ¿no? De, no te voy a perdonar todavía, ¿no? Y entonces Y yo te me frustro. tengo bajo y- mi control. Claro, sí, porque a lo mejor el otro se siente superior, ¿no? Porque él tiene una moral mayor, más limpia, Sí. ¿no? Uh-huh. Fíjate que eso que tú dices me parece muy interesante y oportuno de mencionar, porque creo que la mayoría de las veces que cuando las personas entramos en un conflicto, en una discusión, atentos, o sea, entrar en un conflicto, una discusión no está mal, sino es cómo abordamos los conflictos que se convierten en conflictos innecesarios, ¿no? No en un camino a solucionar, sino es un conflicto innecesario cuando empezamos a medirnos, a ver quién es moralmente superior. Sí. Y en las peleas pasa mucho eso, ¿no? De quién dañó a quién es Claro. víctima y quién es victimario. Uh-huh. Y eso puede pasar eso en unos minutos, ¿no? Y eres lo peor, eres un asco de persona, Sí. me has herido profundamente, ¿no? Y puede convertirse en dolor emocional que dure años, ¿no? En las Sí. familias. Sí, exactamente. Entonces, bueno, y la otra cosa que yo creo que es importante, porque es irracional la culpa, es por esta cuestión donde terminamos teniendo esta condena global de nosotros, de todo yo soy una mala persona porque cometí ese error, ¿no? Porque hice algo inadecuado. Entonces, soy malo, soy una mala persona, me voy a ir al infierno, me voy a quemar Sí. vivo y arderé con todos, porque toda yo estoy mal. Entonces, cuando hago eso, ese es un síntoma clarísimo de irracionalidad. No por una acción equivocada,
y no vamos a decir que están bien, o sea, que si está equivocada hay que hacer algo al respecto, ciertamente, pero sentir culpa no sirve. No sirve porque además me estoy diciendo que yo todavía estoy mal y no es cierto, ¿no? Sí, claro. Otras emociones desadaptativas, innecesarias, irracionales que son elicitadas por la culpa, clarísimo es la tristeza profunda, la depresión. La depresión, sí. La ansiedad, la angustia. Entonces, por esas razones que generan emociones nocivas y innecesarias, la culpa se vuelve en un mecanismo irracional, ¿sí? Aunque sabemos que en este momento, y muy probablemente muchas personas estarán en desacuerdo, porque hemos sido educados a través de este calibrador, ¿no? En un momentito más vamos a hablar sobre esto, ¿no? Pero podemos hablar, por ejemplo, sobre ya la conducta como sentimiento. Recuerden que las emociones, hablábamos conversando con las emociones, ¿no? Creo que fue la anterior, los dos anteriores. O la anterior, en otro momento, ya estuvo antes. La culpa es un sentimiento porque lleva contenido, ¿ok? Las emociones como el enojo, son enojo, alegría, tristeza, asco, miedo, sorpresa. En la teoría de Paul Ekman, ¿no? Que es como la que sigue vigente, son emociones, son neurotransmisores, hormonas que se mueven en el cuerpo, ¿no? Pero ya los sentimientos tienen contenido, ¿ok? Y entonces es importante entender y conocer cuáles son los contenidos más comunes en el mecanismo de la culpa, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles serían como algunos contenidos que generan que la culpa se mantenga en las sociedades, en las personas? Sí, yo creo que existen muchas creencias como el soy una mala persona, ¿no? Entonces, como lo que mencionabas hace ratito, de yo me veo toda yo como una persona mala, inmoral, ¿no? Entonces, este pensamiento pues me va a generar, obviamente, culpa y muchas emociones más, ¿no? O sea, si le hago daño a alguien, por ejemplo, entonces me siento con culpa y además me siento triste y además me siento a lo mejor con una frustración también, o a lo mejor incluso hasta sorprendido de que yo me atreví a hacer esto, ¿no? O cosas así. Por ejemplo, el otro contenido, cuando hablamos como mala persona, como que a lo mejor no queda tan claro. Soy una mala madre. Claro. Soy una mala hija porque no fui a ver a mis papás. Sí. Soy una mala madre porque mi hijo se enfermó. Los niños se enferman, hay noticias, ¿no? Pero nos compramos estas cosas como si fuéramos verdaderamente malas personas y somos causantes de un mal a alguien más. Entonces, no fui a ver a mi mamá, soy una mala. Porque las buenas hijas van a ver a sus papás cuando son mayores. Sí, claro. ¿Sí? Sí, o a lo mejor porque cometí algún error, ¿no? Y entonces ya por eso yo me veo como una mala hija. Cuando a lo mejor, si yo me doy cuenta que fue un error, porque además todos cometemos errores, ¿no? El que me diga que no le creo. Todos cometemos errores, porque es parte del ser humano. Entonces, claro que a lo mejor sí, igual y no estuvo correcta mi actuación, ¿no? Pero no por eso me voy a convertir en una mala hija, o en una mala hermana, o en una mala madre. O en un mal papá. En un mal todo, ¿no? O sea, es que cuando lo pones más específico, como que me puedo relacionar con, ay, sí, yo sí digo como que que soy te puedes una mala identificar. hija. Sí. En lo que sea, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus esquemas o cuáles sean tus creencias irracionales con respecto al amor, a ser amado, con respecto a ser valioso, con respecto a ser inteligente y capaz, o con respecto a proteger a los demás y que no les pase nada, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, la culpa es el sustento del trastorno en muchas de los contenidos, porque, por ejemplo, en un ejemplo básico, ¿no? Mis papás se van de viaje, ¿sí? Y y van a irse en una carretera que es peligrosa, ¿no? Entonces tengo que tocar madera, ¿sabes? Para que no les pase nada. Sí. Toco madera. Entonces tú lo ves y le dices, oye, pero ¿qué relación hay que toques madera con que, ¿no? O sea, que tenga un accidente, ¿no? Dice, no, ninguna, pero es que si no toco madera y si sí lo tienen, no voy a poder con la culpa, claro. ¿Sabes? Entonces la culpa se convierte en el pegamento también de muchos otros trastornos o de actitudes generales irracionales que mantienen a la persona como zafándose de ser el culpable, ¿no? Claro. A ver, ¿quién es el culpable? Zafo. Y todo el mundo zafa, o diciendo mentiras, o haciendo un ritual, o pidiendo disculpas, o no metiéndose en el asunto y evitando, ¿no? Que esas son las conductas que tenemos cuando
nos sentimos culpables, ¿no? Claro. Todo esto que decías. Las conductas de evitación o de compensación, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, contenidos, fíjense, o sea, contenidos, soy una mala persona, soy una mala hija, soy una mala mamá, soy un asco, soy la peor persona del mundo. No sirvo para nada. Me tiene que castigar algo o la vida o alguien. Necesito castigo, o sea, merezco lo malo de la vida. Eso es muy común, ¿no? Porque esa es esta parte de las personas malas, culpables, les va mal. Las personas buenas, bien intencionadas, les va bien. Claro. Y entonces, cuando nosotros cometemos un error, solemos sancionarnos automáticamente como, uno, aprendizaje, así lo aprendimos, y dos, como decirnos a nosotros mismos de que somos conscientes de que hicimos mal, entonces nos sancionamos y me digo, soy un pendejo, ¿no? Y ya con eso más o menos como que me castigué y ajusté cuentas, ¿no? Entonces, esto de estarnos nosotros vituperando a nosotros mismos es parte del mecanismo de la culpa, de la redención, de esta penitencia que nos acostumbraron a llevar, ¿no? Entonces, son los contenidos. ¿Cuál es el problema con esos contenidos? O sea, porque es tan rápido, Anaí, es tan rápido que no nos damos cuenta. Entonces, los damos por ciertos, pero ¿cómo confrontarlos? O sea, ¿cómo puedes confrontar estos contenidos en el momento en el que los estás teniendo o ya los tuviste? Claro, yo pensaría que tratar de encontrar evidencia de que lo que estoy diciendo es real. Porque luego digo, soy una mala hija. Y entonces me pongo a cuestionarme, ¿no? Cuestionarme a ver, o sea, ¿qué significa para mí ser una mala hija? ¿No? Y entonces a lo mejor puedo yo encontrar fundamentos que no tienen nada que ver con lo que me estoy diciendo, pero si yo lo dejo con un pensamiento automático que me llega a la cabeza y no me lo debato, no me lo cuestiono, me quedo con esa idea y me la compro y la hago real. Y además, ¿qué sería ser una mala hija? ¿Y según quién? ¿Y según quién? O sea, ¿qué sería ser una mala hija? La vara, ¿dónde está? Exacto. ¿En dónde está escrito qué es ser una buena hija o una mala hija? O una buena madre, una mala madre, o un buen padre, o un buen trabajador, Exacto, un buen empleador. ¿Dónde está? ¿En dónde está escrito qué sí debes hacer y qué no? Y que no. ¿Y cuántas veces he actuado de forma prosocial o cariñosa con mi mamá? ¿No? Te vas a dar cuenta que ¿Sí? N cantidad, ¿no? Sí. No hay un ser humano que no cometa errores. El que tú cometas un error o hagas algo que luego te arrepientas por descuido, porque estabas enojada, porque dijiste algo, porque estabas, ¿no? Es algo que hacemos todos los seres humanos. No hay un ser humano que lo deje de hacer, ¿ok? Entonces, la idea no es que también te des el permiso y seas autoindulgente, digas, entonces vale madres, ¿no? O sea, me voy a comportar como un patán, ¿no? Pues no, tampoco. Hablaremos de eso ahorita. Pero si no quiere decir que el cometer un error o haber dicho o hecho algo que haya dañado a otra persona no te convierte en una persona mala, solamente te convierte en un ser humano y sí en una persona responsable de lo que dijiste. Que ese es el punto. O sea, sí, soy un ser humano que cometo errores, algunos más chiquitos, unos más grandes, pero de cualquiera de los dos me tengo que responsabilizar y saber que va a haber una consecuencia de esa actuación, ¿no? Sí. A lo mejor, pues no fuiste a ver a tu mamá o la conducta que decidiste por la que eres una mala hija y a lo mejor tu mamá se molesta contigo. Y tolerar que a lo mejor, pues sí, se molestó mi mamá, ¿no? Lo tolero. Pude haberla ido a ver, sí, o pude haber hecho tal cosa por ella, sí, no lo hice, por las razones que tú quieras, me da igualito, pero va a haber una consecuencia y sí soy responsable de esa consecuencia. Punto. Pero la consecuencia no es que agarres un látigo y te empieces a latigar. No, la consecuencia es que tú hiciste algo, no sé, como mamá, ¿no? Soy una mala madre porque no llevé a mi hijo al partido de fútbol. Ok, la consecuencia es que tu hijo va a estar molesto porque no fue al partido de fútbol, porque el resto del equipo se ofendió contigo, toléralo, apréndelo. Sí, yo tomé la decisión de no llevarlo, no pasa nada, se va a enojar el hijo, podemos negociar con ello, el equipo a lo mejor no está contento contigo, a lo mejor lo sacan del equipo por esto, porque así hay lugares donde son muy rígidos, pues es una consecuencia que voy a tener que vivir y la puedo soportar y la puedo enfrentar y haré lo que tenga que hacer.
De ahí a que, ay, por mi culpa soy una mala madre y me voy a flagelar y voy a dejar de dormir en las noches porque entonces ya traumé a mi hijo de por vida. No creo. Ujú. Sí. ¿No? Sí. Y Un también ejemplo casero, ¿no? Sí. Como para que... Es anécdota. No, fíjate, no. Casualmente, esta no. Esta no es anécdota, porque son las anécdotas. Ok, bueno. Sí. Que, bueno, también la culpa la podemos observar mucho en los duelos, ¿no? Hemos escuchado muy seguido de personas que están pasando por un duelo que decimos, es que me siento culpable porque pude haber hecho más. Uh-huh. O me siento culpable porque no le pude decir lo que quería decirle y cosas así, ¿no? Lo pude haber evitado. Lo pude haber evitado. O por qué no me di cuenta, ¿no? De estas cosas, no sé. Justo lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? ¿De qué me va a servir pensar en ese tipo de cosas? ¿De qué me va a servir pensar es que me debí de comportar distinto, ¿no? Híjole, o sea, a lo mejor sí, chance sí. Vamos a ponerlo así como que en el caso extremo. Hoy en día, ¿de qué te sirve estarte diciendo esas cosas? Uh-huh. ¿No? Eso se suele llamar, hay dos formas de llamarlo, que son el pensamiento contrafáctico. Uh-huh. O sea, es un sesgo, porque estás pensando en contra de los hechos. No puedes volver atrás y hacer las cosas diferente porque no contabas con la información que hoy cuentas, ¿no? Y no sabes qué iba a pasar. Exacto. ¿Okay? Entonces, ahora otra, por ejemplo, no se pudo haber evitado. Claro. No se pudo, ¿por qué? Porque si se hubiera podido evitar, no habría pasado, ¿sí? Entonces es un pensamiento abstracto que no entendemos de, a ver, no se pudo haber evitado porque hoy sabías que se pudo haber evitado, pero no se pudo haber evitado porque así pasó. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces te lleva un sentimiento, un bucle imposible de procesar si no te das cuenta, porque te quedas con la idea de que sí había otra opción y que esa opción era la buena y no la tomaste, y es que en ese momento así sucedieron las cosas. Claro. Entonces la orientación hacia el remordimiento es esta distorsión cognitiva, orientación hacia el remordimiento, donde muchas personas culpígenas constantemente están poniendo en su campo mental los diferentes respuestas a este acertijo del pasado, pero evaluado desde el presente, y es una locura y genera mucho dolor, mucho sufrimiento. Uh-huh. Sí. ¿No? Y bueno, si pensamos que la culpa es irracional, entonces, ¿qué debo de sentir cuando me equivoco? Uh-huh. O cuando no hago las cosas bien. Uh-huh. Porque si no, ¿cómo le hacemos para manejarnos de forma más funcional, más adecuada para nuestra realidad? ¿Qué tendríamos que hacer en lugar de sentir culpa? ¿Qué tal arrepentimiento? Okay. Puede ser, es una opción, ¿no? Sí. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Que es diferente que la culpa. Vamos a clarificar. Uh-huh. El arrepentimiento es entender que hice algo inadecuado, cometí un error, uh-huh, pero al que estoy evaluando es al error, no a mi persona. Que en la culpa lo que hago es evaluarme a mi persona, y por eso nos sentimos tan mal, y por eso luego nos da ansiedad y lo vemos como catastrófico, nos andamos deprimiendo, porque yo soy la que está mal como persona. Y el arrepentimiento es entender que mi actuación es la inadecuada, mi actuación es de la que me hago responsable, y por mi actuación probablemente va a haber consecuencias. ¿Suena más saludable? Sí, y además creo que el arrepentimiento nos ayuda a ver la diferencia entre la evaluación o devaluación global de mí, o sea, la persona o el ser humano, uh-huh, y al análisis de la conducta, ¿ok? Que es diferente. O sea, el tema con la culpa es que es un planteamiento moral, y el planteamiento moral es un juicio como bueno, como malo, ¿okay? Podemos a lo mejor juzgar una conducta, arrepentirnos de esa conducta, pero creo que el planteamiento ético, a diferencia del planteamiento moral, nos ayuda más a evaluar las conductas y ejecutar sanciones, ya sean legales, por ejemplo, a ciertas conductas, y que la persona a través de la conducta se arrepienta de que esa conducta sería mejor que no la muestre y en el futuro, y que la tenga en la brújula, porque es parte de su repertorio conductual que hay que tener ahí anotadito y bien marcadito ¿sabes? Con stickers en tu campo mental, sí, de que esa conducta la estás ejecutando constantemente,
y que el arrepentimiento es este proceso que te ayuda a ser consciente de esa conducta y no de evaluarte moralmente de forma global, sino evaluar de forma ética tu conducta como adaptativa socialmente o desadaptativa socialmente, tanto a tu grupo como a tus objetivos racionales de sentirte mejor, vivir mejor, tener una buena salud social y una buena salud mental, ¿no? Entonces, por eso el arrepentimiento creo que es una opción mucho más objetiva y racional que la culpa. Claro. Sí, porque tampoco se trata lo que decías tú, o sea, no estamos diciendo de, ay, no, podemos hacer lo que sea y no sentirnos mal al respecto y entonces pues ya me comporto incorrectamente, ¿no? O sea, no se trata de eso, ni de quitarme el, ay, es que me siento mal, o sea, se trata de yo evaluar lo que hice en un pasado o lo que estoy haciendo ahorita, que a lo mejor sí está siendo incorrecto, pero desde un lado racional, o sea, desde un lado tomando en cuenta que si esto que estoy haciendo me va a ayudar en un futuro, me va a ayudar a corregir lo que está pasando, a hacerme responsable, porque es muy fácil echarle la culpa a las cosas o a la gente, ¿no? O sea, al tráfico le echamos la culpa a diario, ¿no? O sea, es muy fácil repartir responsabilidades. Entonces, cuando yo me arrepiento, no estoy repartiendo responsabilidades, me estoy haciendo responsable yo. Exacto. ¿Cómo usamos la palabra culpa para todo, no? ¿Quién fue el culpable? No, es que no es mi culpa, ¿eh? En las oficinas, en las familias, lo primero que la gente dice, no es mi culpa, es como zafo, ¿no? Y es que también hay una relación con la vergüenza, que es un sentimiento que aprendimos en la infancia, ¿no? Sí, desde los 2 añitos, ¿no? Ya estás... Cuando te están regañando, esto no lo hagas. Entonces, la vergüenza es este castigo, repudio social, que es como el mecanismo de amenaza social aprendido para que la culpa, para que tú no tengas que sufrir el escarnio, el repudio social de tus malas acciones y de tu inadecuación. Entonces, a ver si más adelante podemos hablar de la vergüenza ya como... Sí. Oye, Adriana, porque además hay un tema de aceptación incondicional, ¿no? De entender de, bueno, yo... Si acepto que cometí el error, empiezo por aceptarme como una persona falible. Claro. Y que el error es el cual puedo trabajar en ello. ¿Pero qué ibas a decir? No, te iba a preguntar, ¿de qué forma la culpa se puede convertir en una actitud? Fíjate, la actitud, vamos a empezar porque ¿qué es una actitud? Una actitud es cuando yo de forma repetitiva estoy actuando de una manera y voy creando un sistema de funcionamiento de esta manera, ¿no? De la que yo escoja, ¿no? Si hablo de una actitud es porque repetitivamente voy usando este sistema de enfrentar a la realidad y lo puedo hacer a través de la culpa, ¿no? Cuando sistemáticamente ando pidiendo perdón por todo, me siento culpable por todo, yo soy la causante de todo lo que funciona mal en el mundo y en las cosas y en la familia y en mi matrimonio y con mis hijos y en mi trabajo y en todas partes, yo soy la culpable porque esto funciona así. Y si es así y creo el sistema completo con la ansiedad, con la tristeza, con todo, eso es crear una actitud de culpa, porque sistemática y repetitivamente lo estoy haciendo ante cualquier cosa, y que es cuando te topas con la gente y dices, no, ya no me pides perdón. Sí. Porque te dicen, ay, perdón, o sea, se sienten culpables de, no sé, se les cayó el agua y no importa, pues se te cayó el agua, lo limpiamos, sí, está bien. Está más lindo que me ayudes con el trapito, que me digas perdón, ¿no? Es como responsabilizarte de lo sucedido. Sí. Entonces una actitud es una cadena, ¿no? Que contiene un activador, que contiene un contenido, ¿no? Que contiene una emoción, puede ser enojo, tristeza, culpa, vergüenza, y que contiene una conducta, ¿ok? Por ejemplo, una persona en un trastorno de la conducta alimentaria, por decir algo, una persona se dio un atracón, ¿ok? Ese es el activador, ¿sí? El contenido, soy de lo peor, no tengo ningún tipo de control, soy mala persona, no puedo confiar ni en mí misma. Todo ese tipo de contenido se convierte en una emoción, culpa, enojo, tristeza, y la conducta puede ser... Mucha ansiedad. Exacto, mucha ansiedad. Y una conducta puede ser hacerse autolesiones, ¿no? O purgarse. ¿Sí? Sí. Entonces, la actitud
se convierte en este funcionamiento encadenado de A, B, C, D, donde, bueno, A, B, C, donde el A es el activador, el B es el contenido y el C es la consecuencia emocional y la consecuencia conductual, y esto se repite y se repite y se repite, claro, formalizándose, haciéndose una actitud, sí, ¿no? Ahí también entra el castigo, que es algo que decíamos hace ratito que lo mencionamos. También hay muchas personas que se castigan por tener esas conductas, a lo mejor tengo un atracón y entonces la persona piensa que se va a castigar a sí mismo con, entonces ahora hago ayunos tremendos, ¿no? Porque la misma culpa que siento y también entra un tema de vergüenza importantísimo, ¿no? O sea, me da una vergüenza terrible esto que estoy haciendo, porque a lo mejor estoy atentando contra mi cuerpo, ¿no? Y entonces entra todo un sistema de muchísimas emociones, muchos sentimientos y actitudes irracionales. O por ejemplo, imagínate la gente que tiene una enfermedad crónica y entonces se siente culpable por su enfermedad crónica y por el malestar que genera alrededor, cuando no hay forma que estés culpable de tu enfermedad crónica. Es una situación de vida. Por eso hablaba yo hace rato de la aceptación. Pues acepta que la tienes, no eres el culpable. La genética es la genética, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Muchas de las enfermedades crónico-degenerativas son por cuestiones heredofamiliares. Y pues sí, acepta, pero no eres la culpable porque la tienes. Y tampoco eres el culpable de lo que esté sucediendo alrededor por tu enfermedad, ¿no? Entonces, en todo nos estamos echando culpas y, por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas se puede instalar fácilmente una actitud de culpa, de esta forma sistemática de estar funcionando. Claro. O ahorita que lo mencionabas, como este ciclo que se forma, también lo podemos ver mucho en las relaciones que viven abuso, ¿no? En estas personas que a lo mejor golpean físicamente a su pareja, y vemos mucho este perdón, ¿no? Muy seguido, ¿no? Y perdón, ya, no lo vuelvo a hacer, perdón, y no cambia la actitud, ¿no? O sea, la conducta sigue, y se sigue repitiendo, ¿no? Porque justo es una culpa, no es un arrepentimiento. Exacto. Pues muy bien. Esta cuestión de la culpa, y como no nos queremos sentir culpables por pasarnos del tiempo, calculado, los invitamos a que nos escriban. Escríbanos, díganos qué piensan, son culpables, se sienten culpables de cosas, les enseñaron a sentir culpa o no en nuestras redes sociales. Sí, nos pueden seguir en varias redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify y Facebook, y con el @itremmx. En algunas no tienes que poner, por ejemplo en Spotify pones itremmx o conversando con que es el nombre de este podcast. Y también nos puedes visitar en nuestra página web www.itrem.com.mx. Ahí vas a poder ver, ¿qué podemos ver ahí, Ana? Sí, ahí hay muchos también informes sobre las personas interesadas de maestría, diplomados, talleres. También tengan en cuenta que existen algunos talleres que contamos que no son solo para psicólogos o solo para terapeutas, o sea, son abiertos a público en general. Entonces, si pueden, revísenlo, ahí está muy interesante y cualquier duda que tengan, pues ahí también están los teléfonos. Oye, ojalá y nos puedas acompañar más veces. Sí, claro que sí, cuando gusten. Sí, súper, estuvo padrísimo. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye.